A mis 24 años viví uno de los momentos más devastadores de mi vida. Lo perdí todo. Más de $200,000 en negativo. Perdiendo relaciones, amistades, credibilidad. Y en ese momento no sabía qué hacer. Quiero contarte cuál fue esa poderosa decisión que me permitió levantarme de ese lugar. Y es que cuando empecé a emprender a mis 15 años, desde muy joven, yo escuchaba a personas hablar acerca de éxito, acerca de abundancia, acerca del dinero. Y quiero contarte que para mí en ese momento esas palabras me daban miedo, porque tenía creencias limitantes en mi vida que habían trabajado profundamente en mi inconsciente, que esto no me permitía a mí poder conectar con la grandeza o con la abundancia. Para mí, en ese momento, ese tipo de información no era una información que me permitiera crear. Sin embargo, en la búsqueda de poder construir esa vida de sueños, en la búsqueda de soñar en grande, conecté con personas que Dios puso a mi alrededor y conecté con una oportunidad que me permitió a mí crecer, porque hace un tiempo estaba buscando cómo empezar, por dónde puedo empezar, qué puedo hacer. Y siempre he aprendido en la vida de que no importa dónde te encuentres, lo importante es hacia dónde vas y que ese primer paso no te va a llevar a donde quieres ir. Sin embargo, te saca de donde estás. Y ha sido como me he movido prácticamente en mi vida, en fe. Y no fe de esperanza, no cualquier fe de esperar que van a pasar las cosas, no, es fe de poder, creyendo realmente de que esos sueños que tengo en mi vida son un cumplimiento real para mí. Desde ahí, de ese objetivo y de ese propósito, he logrado construir muchas cosas en mi vida. Sin embargo, en estos afanes de crear, de construir, llegué a esta parte de mi vida en donde logré acumular cierta cantidad de recursos porque al principio aprendí de que teníamos que enfocarnos en los resultados. Tenía que enfocarme en el tener. Y cuando llega toda esa acumulación de recursos, cuando llega esa acumulación de resultados y realmente no tienes un propósito o realmente no tienes establecido cuál es tu identidad en tu vida, probablemente vas a llegar al mismo lugar donde te encontrabas. Y fue aquí donde yo empecé a reflexionar con esa deuda para mí en ese momento tan grande, decir, Beto, ¿quién eres sin dinero realmente? Realmente, ¿quién eres tú sin dinero? Postrado en una cama, literalmente, estaba literalmente como en una silla de rueda, que no me podía levantar, de la frustración, de la tristeza, de la desesperanza, y no veía en ese momento la posibilidad de cómo levantarme de ahí, cómo mi familia estaba pasando por una situación muy fuerte que incluso que tuvieron que hacer una cantidad de cosas para poder ayudarme y estando yo en otro país pasando toda esta situación que había enfrentado en ese momento. Solamente en mi cabeza en ese momento se venían pensamientos de hasta aquí llegué yo, creo que no voy a salir de esta situación, creo que no va a pasar más nada con mi vida y voy a pasar toda mi vida de esta manera. Y quiero rescatar de este punto y quiero compartir contigo esto y es que los pensamientos son muy poderosos. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Si tú hoy estás creyendo de que no puedes, tienes razón. Como que si tú hoy crees que si puedes, también la tienes. ¿Y sabes cuál fue ese punto de inflexión en mi vida? Conectarme con personas, con ángeles que Dios pone en tu camino para decirte, hey, ¿sabes qué? Si puedo, si puedes hacerlo, hey, ¿sabes qué? Si puedes levantarte. Porque en este mundo de poder cumplir tus sueños, de poder vivir tu vida a tu diseño, no es fácil. Porque es que si fuera fácil, cualquier persona lo va a lograr, cualquier persona lo va a hacer. Y yo te voy a compartir en este podcast unos puntos claves que tú debes determinar para poder cumplir la vida de tus sueños, para tú poder tener la vida de tus sueños. Y en ese momento, ese punto de inflexión que fue, una persona me dijo, levántate, levántate porque este va a ser tu punto de partida. Es que no estás perdiendo, estás aprendiendo. Ahí entendí que no perdemos en la vida, que en la vida aprendemos o ganamos, que no era el final. Sin embargo, quiero decirte y quiero
serte muy honesto que me costó 2 años entender esto y levantarme de esa cama, porque no quería levantarme de la cama, no podía dormir tranquilo. Y la única forma de yo poder disfrazar todo este miedo o esconderme de ese miedo era 2 horas en el día quizás jugando al fútbol. Era mi escondite, era donde iba, era mi lugar seguro, estando solo en un país, sin mi familia. Y el punto de inflexión fue que una persona un día me dijo, levántate porque este es tu punto de partida y esta historia tú la vas a contar. Por eso estoy aquí, porque quizás has pasado por una situación similar o porque hoy estés pasando. Yo quiero decirte lo más profundo de mi corazón que es el inicio, que es tu punto de partida para lo grande que vas a llegar en tu vida. Y yo recuerdo que él me decía, viaja, vete a otro lugar, conoce personas. Y eso fue lo que empecé a hacer, a conectar, a escuchar información de personas en situaciones. Yo recuerdo que en ese momento yo me leí un pasaje en la Biblia y era la historia de Job. A mí me impactó poderosamente la historia de Job, porque Job fue un hombre conforme al corazón de Dios. Job fue un hombre que pasó por tantas dificultades, que perdió su riqueza, que perdió su familia, que su esposa lo dejó a un lado, que le dio enfermedades, que quedó leproso y él nunca maldijo a Dios. Y por esta causa Dios lo honró doblemente y le volvió a restituir todo. Y yo dije, si este hombre que lo ha perdido todo, porque yo en ese momento había perdido temas financieros, había perdido propiedades, había perdido relaciones, había perdido credibilidad. Y sabes, todo lo puedes volver a construir, porque el tiempo o te expone o te promueve. Si hoy tú tienes un propósito en tu vida, tienes un corazón de crear, de realmente aportar a las personas, puedes pasar por ciertas circunstancias en tu vida. Sin embargo, el tiempo te va a promover o te va a exponer, porque tú tienes claro hacia dónde vas. Lo primero que empecé a hacer yo fue empezar a escuchar esta historia, a conectar, a viajar a otros países. Y yo recuerdo tanto esta historia, me fui a España, donde a una persona que conocí por internet, me fui a una gira de negocios. En ese momento estaba en Canarias, en las Islas Canarias, y él me vio así todo como triste. Llevamos años conociéndonos por internet y esa era la primera vez conociéndonos presencialmente. Me dice, Beto, ¿qué te pasa? Ese no eres tú. Y yo le dije, hermano, es que tengo una deuda muy grande. Y me dice, ¿cuánto debes? Y yo le dije, $200,000. Y él me quedó mirando y me dice, ¿en serio? Tío, no seas pendejo, levántate. Yo debo 3 millones de euros y mírame aquí, vamos a trabajar. Si te enfocas en el problema, pues no vas a resolver. Son las palabras que él me dijo. Y yo como que, yo sí. Y eran personas llegando en vehículos, en deportivos, y estuvimos en los mejores hoteles. Y eso a mí me despertó demasiado la mente y salí de ese lugar. Primer punto, conéctate en esos contextos de crecimiento. Si estás pasando por una crisis en tu vida, no vayas a donde hay más crisis. Vete donde hay personas que te muestren oportunidades, que te digan que sí es posible. Porque si vas a contextos donde te dicen, ahí te vas a morir, ya no vas a salir de esta, ¿sabes qué? Eso es lo que va a pasar. Si te conectas con contextos donde te digan, hey, vamos a crear, si se puede, fue mi primer punto de inflexión. Y más de allá fue empezar a hacer las cosas como se ven hacer, en conectar con la información. Y era conectar realmente con mi identidad. Beto, ¿qué es lo que realmente quieres? Beto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es, cuál es ese diagnóstico que tienes que hacer en tu vida que te llevó a esa consecuencia? Porque eso era una consecuencia de una decisión. Todas las decisiones que tomas en tu vida te van a llevar a un resultado, ya sea positivo o ya sea negativo. Entonces, hoy lo primero que tienes que hacer tú es poder identificar qué es lo que realmente te mueve, cuáles son esos sueños y cuál es ese deseo ardiente, qué es eso que tienes en tu interior que te dice, hey, esto es lo que realmente a mí me mueve y en lo que yo quiero crear. Y lo segundo que te quiero compartir hoy es que tú puedas establecer cuál es ese plan de acción definido que te va a llevar al cumplimiento de esos objetivos y de esos sueños que tú te estás trazando. Crear ese plan de acción y no te limites. No te limites a crear un plan de acción. Siempre piensa en grande. Siempre piensa en grande. Los sueños están para cumplirse. Que van a pasar por retos, vas a pasar por dificultades, van a venir
tropiezos, obstáculos. Está bien, hace parte del proceso. Y si hoy estás pasando ese proceso y si hoy estás emprendiendo y que quizás hoy no tienes para pagar los servicios en tu empresa, pagar el recibo de energía, pagar empleados, ¿sabes qué? Te felicito. Persigue tus sueños. No hay una persona más importante en tu vida que te diga que hoy vas a cumplir tus sueños que tú. Ese libro que hoy estás escribiendo, que se llama La vida de tus sueños, lo estás escribiendo tú. El actor, la actriz de ese libro eres tú. Crea un plan de acción definido. Y yo intentaba hacerlo de una manera, hacerlo de otra manera. Y yo, Beto, ¿por dónde empiezo? Beto, ¿por dónde lo hago? Me hacía esas preguntas. ¿A dónde voy? Y recuerdo que conecté con una oportunidad y ahí conecté con un mentor que cambió totalmente mis resultados. ¿Por qué? Porque yo estaba creyendo unas cosas y entendí que tú ganas dependiendo a la información que tienes. Tú ganas dependiendo las creencias que tienes. Entonces empecé a identificar y ese mentor me dijo, Beto, haz un plan de acción de 90 días que te lleva al resultado. Conecta desde el ser, no te conectes en el tener. El tener es la consecuencia del ser más las acciones que tú haces, más las acciones que tú le entregas al universo, más las vidas que estás impactando. Y yo le decía, sí, y me decía, sí, haz un plan de 90 días. ¿Y cuánto te cuesta esto? Me cuesta 7.000 euros. Y yo vengo quebrado, yo vengo de una pérdida y tengo una oportunidad en mi vida y ahora voy a invertir. Sí, hoy te digo, la inversión más importante que debes hacer en tu vida es en ti. Te voy a ser honesto, yo no tenía para invertir ese dinero. Sin embargo, él me dio una esperanza y me dijo, si tú haces esto, vas a elevar tus resultados a un próximo nivel. No me dijo si uno, si dos, si tres, si cuatro, no. Me preguntó cuánto ganas hoy. Yo le dije entre 1.000 a 1.500 dólares a 2.000 dólares mensuales. Y me dijo, tú puedes elevar ese resultado. Y yo le dije, en estos momentos no tengo los 7.000. Y él me dijo, yo no te digo porque no los tengas. Yo te digo para que los tengas. ¿Sabes? Le dije a mi esposa, amor, lo quiero hacer, quiero crecer, porque es que mis sueños cuestan más que 7.000 dólares. Porque si hoy yo quiero ganar 1.000.000 de dólares, tengo que invertir mucho más que eso. Si yo me quiero convertir en una persona que gana 100.000 dólares mensuales, yo tengo que estar dispuesto a dar algo a cambio. Y recuerdo tanto, llamo al banco y el banco me aprueba aproximadamente 4.500 euros. Y yo le dije, amor, lo voy a hacer. Dale sin miedo. Y esta persona que para mí se convirtió en ese ángel, en ese mentor, me dijo, si en 45 días no tiene resultados, te devuelvo el dinero. Yo dije, no tengo nada que perder, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Lo hice, empecé en 45 días, pasé de un resultado de facturar de 1.500 a 2.000 dólares a 10.000 dólares. Quiere decir que en 45 días ya yo había recuperado toda esa inversión. Y sabes que no me enfoqué en el dinero, sino en quién me convertí yo en ese momento para facturar ese dinero. Porque muchas personas hoy están buscando ahí cómo pasar de un resultado A a un resultado B. Pues ese es otro punto. Es que tú puedas identificar cuál es tu punto de partida, es decir, cuál es tu punto A. Y también identificar inmediatamente cuál es tu punto de llegada, el punto B. ¿Cómo te encuentras hoy? Y no importa cómo te encuentras hoy, lo que importa es que inicies como estés. No hacerlo perfecto, es iniciar y tener acción masiva, porque en el camino tú vas a ir perfeccionando eso que tú quieres para ti. Incluso yo para iniciar este podcast lo pensé una y otra vez y recordé esas palabras de mi mentor. Beto, inicia. Lo perfecto no existe. Y quizás hoy tú conectes con este podcast y quizás tú conectes con lo que estoy diciendo y yo buscando la forma de hacerlo perfecto. No es hacerlo perfecto, es hacerlo. Identifique ese punto de llegada, ese punto B, entendiendo de que no es una recta. Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Esa es la vida. Un día vas a tener energía arriba, otro día vas a tener energía baja. Pero ¿sabes qué? Tienes lo más poderoso, tienes una mente brillante y tienes un deseo ardiente y esa va a ser la gasolina que te va a llevar a tu resultado. Este plan me cambió por completo mi vida porque yo pude identificar desde qué emoción estoy trabajando, cuál era mi deseo ardiente. Pude identificar objetivos, pude identificar sueños y a partir de ahí pude construir ese porqué, que es la gasolina que me permite a mí levantarme cada día y estar aquí hoy conectado contigo.
pero también pude crear un plan de acción definido. Napoleón Hill dice en su libro de Piensa y Hágase Rico de que tienes que tener un plan de acción definido con acciones diarias para llegar a ese resultado y que tienes que dar algo a cambio en contraprestación de eso que quieres recibir. Si tú le pides a la vida, si tú le pides al universo, si tú le pides a Dios, tienes que estar dispuesto a entregar algo de valor, algo que realmente tú dices, esto vale la pena, voy a entregar, voy a dar. Y empecé a elevar ese nivel de conciencia. Y por último, conectar con el resultado, conectar desde la gratitud, entendiendo de que debes tener un propósito en tu vida, de que debes manejar una filosofía de negocio. Hasta que yo no pude entender esto y crear todo este proceso, yo no pude salir de ese lugar en el que me encontraba, que quizá hoy yo puedo reflexionar, para mí ha sido una de las mejores experiencias y cuando me preguntan, era necesario pasar por eso, porque ha sido para mí una maestría, un aprendizaje. Hoy en la vida yo no pierdo, hoy en la vida yo aprendo. Y son dos emociones diferentes. La emoción de pérdida te lleva a trabajar desde la fuerza, desde la escasez, desde el miedo, desde la no acción. Y desde el aprendizaje me lleva a conectarme con el amor, me lleva a conectarme con la gratitud. Y ahí es donde se crea desde el poder, se conecta a la abundancia y empiezas a crear. Así que, mis queridos amigos, para mí ha sido un placer poder compartir contigo estos puntos importantes que sé que te van a ayudar. Al día de hoy vas a conocer parte de mi historia, cómo pude conectar y cómo he podido impactar ya la vida de más de 5.000 personas alrededor del mundo. Y mi objetivo es poder despertar el potencial mental, espiritual y financiero de 1 millón de personas. Y este plan que he creado hoy es para llegar a la vida de muchas personas, a que te puedas inspirar, a que te puedas proyectar y a que puedas despertar tu potencial mental. Más personas van a estar aquí acompañándome, personas de éxito, con experiencia y con resultados demostrables que te van a inspirar y que te van a ayudar a crear a ti ese camino más corto para conectar con los grandes resultados. Te amo y me encantó verte en este podcast. Nos vemos en un próximo episodio.